Muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador que conformamos el grupo número 2 de la didáctica de lengua y literatura como ciencia. Nuestro grupo tiene los siguientes integrantes: José Añapa, Benavides Victoria, Bonilla Jefferson, Humbo Manuel, Oliveros Wendy, Reyes Victoria. Tema de la estrategia: taller de comprensión lectora, tejiendo nuestra historia, explorando la leyenda del origen de los cañares. Tipo de texto: nuestro trabajo se va a desarrollar sobre el texto narrativo. ¿Qué son los textos narrativos? Son relatos de acontecimientos que se desarrollan en un lugar y en un determinado espacio temporal, en el que participan diversos personajes que pueden ser reales o imaginarios. Algunos ejemplos de textos narrativos son las leyendas, fábulas, cuentos y novelas. Nuestro trabajo final se desarrolla sobre la leyenda del origen de los cañares. Objetivos. Dentro del objetivo general de nuestro trabajo, tenemos motivar a los estudiantes que conozcan sobre las leyendas del origen de los cañares, a través de un análisis detallado de su estructura narrativa, personajes y simbolismos, mediante la producción escrita y creativa, con el fin de comprender la importancia cultural e histórica para fomentar y valorar el patrimonio ancestral de la región. Objetivos específicos. Primero, comprender el contexto cultural y geográfico en el que se desarrolla la leyenda. Segundo, identificar y analizar los personajes principales y sus roles en la historia. Tercero, interpretar los simbolismos presentes en la leyenda, como el diluvio, el cerro, las guacamayas y los astros. Cuarto, reflexionar sobre los valores y la enseñanza que transmite la leyenda, como la perseverancia, la fe, el respeto a la naturaleza y la importancia de la comunidad. Quinto, traducir textos creativos y reflexivos inspirados en la leyenda. El enfoque teórico se basa en el socioconstructivismo. El socioconstructivismo en una leyenda implica utilizar los principios de esta corriente educativa para ayudar a los estudiantes a construir su propio conocimiento a través de la interacción social y el contexto cultural. Desde un enfoque socioconstructivista, la literatura se entiende como una herramienta dinámica y participativa en la construcción del conocimiento. Más allá de ser simplemente una forma de expresión artística, la literatura se convierte en un espacio donde los individuos interactúan y construyen significados compartidos a través del lenguaje. Los lectores no solo reciben ideas, emociones o experiencias, sino que también las interpretan, las cuestionan y las reformulan en función de sus contextos sociales, culturales y personales. El método integrador y las teorías del aprendizaje. El método integrador parte de la premisa de que las habilidades lingüísticas no deben enseñarse de manera aislada, sino de forma conjunta, tal como se usan en la vida real. Este enfoque promueve una enseñanza contextualizada, en la que los estudiantes desarrollan simultáneamente las 4 macrohabilidades del lenguaje, que son hablar, escuchar, leer y escribir, en situaciones significativas y prácticas. Para comprender mejor la aplicación de este método, es fundamental conocer las principales teorías del aprendizaje, que explican cómo adquirimos el conocimiento. El conductismo, por John Watson, se basa en el estudio del comportamiento observable. El constructivismo, por Jean Piaget, sostiene que el aprendizaje es un proceso activo donde el estudiante construye su propio conocimiento. Aprendizaje experiencial, afirma que el aprendizaje ocurre a través de la experiencia. Aprendizaje significativo, por David Ausubel, se centra en la adquisición de conceptos y significados. Destaca la importancia de conectar la nueva información con nuevos conocimientos previos. Aprendizaje por descubrimiento, por Brunner, propone que los estudiantes aprenden mejor cuando exploran y descubren conocimientos por sí mismos, fomentan el pensamiento creativo y la resolución de problemas. Teoría sociocultural, por Vygotsky,
Considera que el aprendizaje es un proceso social, resalta el papel de la interacción con otros y el uso del lenguaje como herramienta de aprendizaje. Aprendizaje humanista, por Rogers y Maslow, enfatiza el bienestar emocional y la motivación del estudiante. Propone que el aprendizaje se potencie cuando se satisfacen necesidades básicas como la seguridad y la autoestima. Teoría de la carga cognitiva. John S. Wheeler analiza la cantidad de información que el estudiante puede procesar a la vez. Sugiere estrategias para evitar la sobrecarga y mejorar la comprensión. En conclusión, el método integrador se sustenta en diversas teorías del aprendizaje, cada una con su aporte particular. Su enfoque holístico permite a los estudiantes desarrollar habilidades lingüísticas de manera más natural y efectiva, preparándolos para comunicarse con éxito en diferentes contextos. La integración de las macrohabilidades. Al hablar de la literatura infantil, se hace hincapié de que un escrito, ya sea impreso o digital, que narra hechos o acontecimientos de personajes heroicos, naturaleza, animales, entre otros, aporta significativamente a que los niños estén en constante aprendizaje e imaginación a través de un mundo literario. Desde ese sentido, la literatura infantil abarca textos que atraen y emocionan a los niños y les proporcionan los medios para entretenerse, ampliar sus conocimientos, explorar y aprender más sobre el mundo, desarrollando la gramática, aquellos significados de las palabras y el crecimiento del vocabulario. Entonces, de acuerdo al autor, la literatura infantil abarca muchas cosas. De ello, conduciendo a despertar la motivación por aprender. Está ajustado a los intereses y capacidades de los niños. Cabe destacar que la literatura infantil es considerada un recurso de suma importancia hasta los 12 años de edad, en lo cual los textos literarios para los pequeños lectores deben ir adaptándose de acuerdo a su crecimiento intelectual y emocional. Los docentes serán los promotores para desarrollar y alcanzar de manera significativa el aprendizaje de la lectura y escritura en su estudiantado, poniendo a disposición diversos textos escritos, ya sean novelas, cuentos, fábulas, poemas, entre otros literarios, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la apreciación cultural. Objetivo de aprendizaje. Leer de manera autónoma textos literarios con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias de la escritura para la comprensión de acuerdo al tipo de texto. Criterio de evaluación. Establecer los elementos propios de una leyenda a partir de la lectura y produce un texto escrito con las mismas características. Destreza. Elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género o temas y el manejo de diversos soportes para fomentarse como lector autónomo. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto cultural propio y de otros entornos. Método y técnicas de enseñanza. Aprendizaje cooperativo y colaborativo. Aula invertida. Continuando con este tema, tenemos la organización de la enseñanza y evaluación, en la cual tenemos etapas. La primera etapa es la prelectura. Actividades de motivación. Tenemos que iniciar con una conversación sobre qué saben los estudiantes sobre los cañaris y su cultura. También tenemos que mostrar también imágenes o videos de la región donde se asienta el Cerro Puñán Huaycañán, así como de elementos de la cultura cañari. Preguntamos si conocen leyendas similares de otros pueblos o culturas. Activación de conocimientos previos. Preguntamos sobre experiencias previas con la lectura de leyenda o relato de origen. Relacionar la leyenda con temas o situaciones conocidas por los estudiantes, como desastres naturales, migraciones o la fundación de pueblos. Establecer el propósito de la lectura. Definir qué se espera aprender o descubrir a través de la lectura de la leyenda.
La segunda etapa es la lectura. Tenemos la lectura silenciosa, leer la leyenda de origen de los Cañares en voz alta, realizar preguntas sobre la trama, los personajes y los lugares mencionados en la leyenda, identificar los personajes principales y describir sus características, resolver dudas sobre vocabulario y expresiones desconocidas, utilizando diccionarios o herramientas en línea. Pues tenemos postlectura. Para la postlectura realizamos las siguientes preguntas de comprensión. ¿Quiénes son los personajes principales de la leyenda? ¿Qué evento desencadena la historia? ¿Dónde se refugian los hermanos para sobrevivir al diluvio? ¿Por qué cree que los Cañaris eligieron el Cerro Huacañán como refugio? ¿Qué simbolizan las guacamayas en la leyenda? ¿Qué valores o enseñanzas podemos extraer de la actitud de los hermanos al enfrentar la adversidad? Producción textual. Formar grupos de trabajos. Para esta clase se utilizaron los siguientes recursos o medios como cuadernos, esferos, internet, computador, marcadores. Para esta clase aplicaremos la rúbrica que consiste en los siguientes criterios de evaluación. Comprensión de la leyenda, en la cual demuestra una comprensión profunda de la trama, los personajes, los simbolismos y los valores presentes en la leyenda. En el análisis de la leyenda, realizar un análisis profundo y reflexivo de la leyenda, identificando temas centrales, personajes arquetípicos y elementos culturales relevantes. En lo que consiste a producción textual, se produce textos creativos y reflexivos inspirados en la leyenda, demostrando originalidad, claridad y coherencia en sus ideas. Síntesis. La leyenda del origen de los Cañaris es una narración ancestral que explica cómo se formó este pueblo originario del Ecuador. La historia se centra en dos hermanos que sobrevivieron a un gran diluvio universal al refugiarse en la cima del cerro Huacañán. Tras el diluvio, los hermanos descubrieron que alguien les dejaba comida misteriosamente en su refugio. Un día, el hermano menor descubrió que dos guacamayas con rostro de mujer eran las encargadas de proveer alimentos. Con el tiempo, los hermanos establecieron una relación de amistad con las guacamayas y finalmente se casaron con ellas. Cuando las aguas del diluvio se retiraron, la pareja descendió del cerro Huacañán y se estableció en un valle fértil donde fundaron un pueblo. De esta unión entre hermanos y guacamayas nacieron los Cañaris, un pueblo valeroso y trabajador que forma parte importante de la historia y cultura del Ecuador. La leyenda del origen de los Cañaris es un relato que refleja la cosmovisión de este pueblo ancestral, su conexión con la naturaleza y su creencia en un origen mítico que lo vincula con elementos sagrados como el agua, las aves y los astros. Además, la leyenda transmite valores como la perseverancia, la fe y la importancia de la comunidad para enfrentar las adversidades y construir un futuro próspero. Muchas gracias.